Todo está lleno de estímulos. En nuestro día a día, estos nos están bombardeando. Cuando nos comemos una manzana, percibimos el olor de nuestro perro, nos cortamos, escuchamos el sonido de la lluvia y cuando visualizamos en ese instante cada uno de esos escenarios. Estos hipotéticos escenarios contienen una gran cantidad y variedad de estímulos: luz, sonidos, un olor, presión, temperatura y sabores. Los sentidos son los componentes de nuestro sistema nervioso especializado en la captación de estos, del medio o del entorno, para su posterior transmisión al cerebro, el núcleo de este sistema, donde la información será procesada para dar una respuesta. Nuestro cerebro es un gran receptor de información o de datos, pero este gran receptor necesita canales o estructuras para codificar esa información, es decir, los oídos, los ojos, la piel, la lengua y la nariz, quienes llevan esta información a nuestra médula espinal y esta a nuestro cerebro en impulsos eléctricos u otras señales. Entonces, esta masa es el responsable que nos hace experimentar la sensación como tal. Dicho de otra manera, no son nuestros ojos los que ven, ¿es nuestro cerebro? Los ojos son las estructuras capaces de transformar las señales luminosas en impulsos eléctricos, los cuales viajan a la médula espinal y de esta al cerebro, y una vez ahí, él se encarga de transformar esas señales eléctricas en lo que vemos realmente. Y lo mismo con los otros sentidos. Pero más allá de esto, los sentidos no dejan de ser simplemente un conjunto de impulsos eléctricos y químicos. Todas las sensaciones que percibimos, ya sea el tacto, el gusto, la vista, el oído o el olfato, son también nuestro estado de alarma y también lo que percibimos como presente, experiencia y como objeto que existe en nuestro mundo bombardeado por información. Por otra parte, estas estructuras tienen un umbral de percepción, es decir, que pueden dejar pasar los estímulos que no lleguen a ese rango mínimo perceptible, o se alejen demasiado de él, o simplemente que sean imperceptibles, haciendo que las estructuras no sean sensibles a estos. Porque ¿qué pasaría si nuestra vista percibiera más colores o si tenemos un olfato más agudo? Entonces, esos colores y olores, si no los sentimos, son ajenos a lo que nosotros percibimos como realidad. Los ojos. La luz es energía electromagnética en forma de ondas que viajan en el vacío. La luz es percibida cuando dicha radiación se encuentra entre 400 y 700 nanómetros de longitud de onda. Este rango de longitudes de onda es denominado luz visible. La transmisión de la luz sigue las leyes de la reflexión y la refracción. A nuestro sistema óptico, la luz llega reflejada, es decir, que rebota procedente de los objetos iluminados. En la retina hay distintos tipos de células que captan la luz y las transforman en impulsos nerviosos que a través del nervio óptico alcanzan el cerebro. Los bastones son las células encargadas de diferenciar la presencia y la ausencia de luz visible, es decir, el blanco y el negro, mientras que los conos poseen fotopigmentos capaces de captar las distintas longitudes de onda de la luz, traduciéndolos en colores. Los oídos. Las ondas sonoras constituyen el estímulo auditivo y se producen por incrementos y decrementos de ondas de presión mecánicas transmitidas en un medio material elástico como el aire o el agua. Están compuestas por un conjunto de ondas sinusoidales que se caracterizan por tener su longitud de onda, amplitud, frecuencia y velocidad, siendo el oído humano sensible a un rango entre unos 20 a unos 20.000 Hz, aunque la sensibilidad varía para cada frecuencia. En el hombre, la mayor sensibilidad se da en un rango de frecuencias de la voz humana entre unos 1000 a unos 4000 Hz. Las vibraciones son recogidas del exterior, del oído extremo al oído medio. Se transmite por ondas sonoras al tímpano, membrana cónica, que luego da con 3 huesecillos, el martillo, que procura que la onda no se agote y pase al siguiente elemento con suficiente intensidad. Este sonido llega al yunque, que actúa como una palanca multiplicando el sonido. Este es el amplificador, y de allí al estribo, que es un sistema de protección que reduce la intensidad de la onda. Este último hueso vibra contra una ventana que se abre hacia el oído interno, desencadenando el movimiento de un fluido que se halla en la cóclea, enviando el sonido al cerebro en forma de impulsos eléctricos. El gusto. En la mucosa lingual se encuentran pequeñas proyecciones denominadas papilas gustativas. En ellas se alojan los botones gustativos, más o menos unos 10.000. Los botones se localizan en las papilas de la lengua, en la mucosa del paladar blando, incluyendo la úvula, en la epiglotis,
en la faringe y en el primer tercio del esófago. Los botones están formados por células de sostén y células sensoriales, más o menos unas 50 por cada botón. Esas células derivan de células epiteliales y se renuevan cada 10 días. Las células receptoras envían prolongaciones en forma de microvellosidades por un extremo apical y a través de una pequeña apertura el poro gustativo queda expuesto a los estímulos químicos. El olfato. El epitelio olfatorio es una pequeña zona de 2,5 centímetros cuadrados en el techo de las fosas nasales y bajo la lámina cribosa del etmoides. El aire, al penetrar en la cavidad nasal, debido a las ondulaciones e irregularidades de sus paredes, desarrolla una serie de turbulencias permitiendo a las sustancias contactar con el epitelio o la mucosa olfatoria. Los estímulos olorosos son muy difíciles de clasificar. Existen unos 10.000 estímulos diferentes que son agrupados de una manera muy subjetiva en múltiples clasificaciones. Dentro de ellas, una de las más comunes es que las clasifiquen en 7 olores primarios: alcanforado, almizclado, floral, mentolado, etéreo, acre y pútrido. Cualquier estímulo ha de ser una de estas moléculas volátil que alcanza el epitelio olfatorio a través de la vía aérea y luego ha de disolverse en la capa de la mucosa para estimular la célula olfatoria. El tacto. La piel es una barrera protectora que nos aísla y nos comunica con el entorno. La piel cuenta con una sensibilidad por toda la superficie, pero concentra sus receptores especializados en algunas zonas específicas. Por ejemplo, la lengua o la punta de los dedos son particularmente sensibles, junto a los genitales. La piel consta de varias capas de tejido especializado que se halla en constante regeneración. La primera, la epidermis, es la capa más externa y la cual da ese distintivo color gracias a la melanina. Dermis. En esta capa encontramos los anógenos cutáneos, que son las glándulas sebáceas, las glándulas sudoríparas, el pelo, las uñas y donde se produce la sensación del tacto. Hipodermis. La hipodermis está formada por un tejido conjuntivo adiposo, encargado de proteger los órganos internos. Los receptores sensoriales de la piel detectan los cambios que se producen en el entorno o a través del tacto, la presión y la temperatura. Cada tipo de receptor está inervado o accionado por un tipo específico de fibra nerviosa. ¿Cómo se transmite la información de los sentidos? La información de lo que sentimos se transmite única y exclusivamente a través de las neuronas. Estas son un tipo de células del sistema nervioso con una morfología que está adaptada a su propósito: transmitir impulsos eléctricos y químicos. Y no solo están en el cerebro. Las neuronas forman una red que comunica todos los órganos y tejidos con el centro del sistema nervioso, nuestro cerebro. Existen distintos tipos de neuronas que se dividen tanto en función de su objetivo como su morfología. Las neuronas sensoriales se encargan tanto de percibir el estímulo del medio como de transformarlos y transportarlos al cerebro para su posterior interpretación. La percepción de la información, ya sea presión sobre la piel, disminución de la temperatura exterior, comida en nuestra boca, olores en el ambiente, luz del exterior, se da a través de neuronas localizadas en cada uno de los órganos especializados en un sentido concreto. Estas neuronas tienen la capacidad de, en función de cómo sea el estímulo que haya recibido, generar un impulso eléctrico de unas características concretas. El cerebro será capaz más adelante de interpretar las propiedades de esta señal eléctrica y sabrá si tiene que sentir frío, dolor, presión en alguna parte del cuerpo, sabor, ya sea dulce, salado, amargo o ácido, o un olor concreto. Sea como sea, este impulso eléctrico tiene que viajar desde nuestro órgano sensorial, ojos, piel, boca, nariz, oído, hasta el cerebro. Y eso se consigue mediante la unión de neuronas que forman una red interconectada a través de la cual viaja la señal. La sinapsis. La sinapsis es un proceso químico con el objetivo de permitir que los impulsos eléctricos procedentes de los sentidos viajen al cerebro lo antes posible. Permite que la información viaje a una velocidad extremadamente alta, casi imperceptible. Eso explica que cuando nos cortemos, lo notemos de forma automática. Casi no pasa el tiempo desde que sentimos algo hasta cuando este es interpretado por el cerebro. Partiendo de la primera neurona que se activa y se carga eléctricamente, este impulso eléctrico debe saltar a la siguiente neurona de la autopista, por lo que esta neurona activada empieza a producir unas moléculas llamadas neurotransmisores. Como su propio nombre indica, estas moléculas transmiten información entre neuronas. Y es que como el impulso eléctrico no puede saltar de neurona a neurona, se necesitan otros neurotransmisores. Cuando la neurona activa los produce,
La siguiente neurona de la red detecta la presencia de estas moléculas, cosa que hace que se excite o se active y se cargue eléctricamente. Una vez esto ocurrido, ella misma vuelve a producir estos neurotransmisores para que la siguiente se active eléctricamente y así una tras otra hasta llegar al cerebro. Una vez la sinapsis neuronal ha conseguido conducir el impulso eléctrico hasta el cerebro, este órgano se encarga de procesar la información. A través de procesos neurológicos muy complejos, el cerebro convierte estas señales procedentes de las neuronas en la experimentación de sensaciones.